Bueno, les agradezco una vez más estar hoy día acompañándonos en este punto de prensa. Son esos puntos de prensa que uno no quisiera hacer sobre hechos que son conocidos en general por todos, pero que por mucho tiempo se ocultan y no se dan a conocer hasta que alguna autoridad decide enfrentarlo. Y en los últimos meses hemos visto cómo una institución como la Contraloría ha develado ciertas situaciones que eran de conocimiento, entre comillas, público, pero nadie hacía ni decía nada. Y hoy se develó un tema que debe ser de los más vergonzosos que ha afectado a nuestro país en su institucionalidad, que es el fraude con las licencias médicas. Y no es cualquier fraude, porque aquí se malutiliza un derecho de todos los ciudadanos a tener una compensación por no poder trabajar con un subsidio con cargo a los impuestos que pagan todos los chilenos, y se convirtió en un abuso. Un derecho pasó a ser parte de la industria del abuso. Y esto lamentablemente involucra a distintos sectores, gremios y personas. Por un lado tenemos algunos médicos inescrupulosos que encontraron aquí una manera de generar recursos de manera rápida y fácil. Por otro lado tenemos funcionarios públicos, porque eso es lo que nos vamos a enfocar hoy día principalmente, a personas que están al servicio de otras personas, que abusan de esta situación. Y por otro lado, servicios públicos que tienen jefaturas, que no controlan, y en caso de que alguien infrinja o le sea rechazada la licencia, no recuperan los fondos públicos. Decir que y avalar lo que decíamos al inicio de la vergüenza que esto genera para el país, no es un problema técnico, es un problema ético. Y aquí esta red incluye silencios, complicidades, negligencias y desidias. Por eso decimos que esto está institucionalizado, y eso es lo que nos debiera avergonzar. Hoy día en Chile el número de licencias médicas, y aquí ustedes podrán ir viendo con nosotros la presentación que hemos preparado, llega a cerca de 8 millones de licencias médicas por año otorgadas. Hay un aumento, el gráfico muestra lo que ocurre con la pandemia, que habría que dejarlo para analizarlo de una manera distinta, pero ha venido en una alza permanente. Y ahí vemos lo que le corresponde reembolsar a las ISAPRES, a FONASA, y esto en otras cifras que podemos ver en la misma presentación, está todo más o menos estudiado. Por eso yo les digo, si seguimos avanzando con las láminas, vamos viendo que esto es algo que está documentado. Esta lámina es bastante indicativa de lo que ocurre. Cerca de 48.000 de todo el universo de médicos otorgan licencias, no todos de manera habitual, pero del total de licencias que se otorgan, el 1% de esos 48.000 médicos que ejercen la labor y entregan licencias, el 1% es responsable de un gasto del 11% de todo lo que esto implica. Y la presentación va a estar a disposición, van a seguir mostrando otras partes de la presentación de los montos que implica. Y como les digo, esto no es algo desconocido. Hace bastante tiempo se viene hablando de una cifra cercana a los 800 millones de dólares en pérdidas o en fraude. Y esto ustedes también lo pueden ver en una entrevista que se le hace a Jorge Quirós en marzo del 25, pero que él ya venía trabajando hace bastante tiempo. Es parte de lo que nosotros también hemos señalado en temas de cómo recuperar recursos para invertirlos en otras cosas. Es cortar el gasto político, porque no solamente en la licencia, sino en los programas mal evaluados y en distintas otras instancias, recursos hay, pero hay que tener la voluntad y el coraje para poder enfrentar esta situación. Aquí vamos a mostrar las medidas, pero quiero decirles que todo esto sí tiene un lado positivo. Uno siempre dice, bueno, ¿qué positivo puede haber en esto? Que los gremios, que generalmente también con conocimiento de que algo ocurría, no decían nada. Y hoy día yo le agradezco al presidente de la ANEF
al presidente del Colegio de Profesores, que estén de acuerdo en que esto, y uso las palabras que ellos han usado, esto implica corrupción, esto es condenable, esto es un abuso y esto merece una sanción. Eso creo que es muy relevante, porque en esto coincidimos y este es un tema en el cual tenemos que avanzar y de manera rápida. Aquí no podemos seguir esperando lo que va a ocurrir en el tiempo y para eso algunas de las medidas concretas que nosotros ya venimos desarrollando, no solamente en base a lo que dice la Contraloría y vamos a mostrarles por qué este es un tema que nos ocupa hace bastante tiempo. Lo primero que queremos plantear es una auditoría total. Hace unas semanas atrás hablamos de las auditorías a todos los aparatos públicos y de gobierno y dentro de esas auditorías también estaba el tema de licencias y programas que hoy día se mal ejecutan o que tienen informe negativo de la DIPRES. Y hay muchos de esos programas. Y nosotros lo que planteamos es una auditoría que comience en el año 2018. Tenemos claro que hay un periodo de prescripción para analizar, ¿no es cierto?, licencias fraudulentas y que eso tiene un periodo de 4 años, pero cuando hay casos de reiteración, ese plazo se interrumpe. Y por lo tanto nosotros queremos ir hasta el año 2018, porque como les decimos, esto ha ocurrido en distintos gobiernos y con distintos sectores políticos. La diferencia hoy día es que estamos todos de acuerdo y eso es la buena noticia. Todos los partidos políticos, todos los gremios que negaban esta situación, incluso ahora el Colegio Médico va a tener que poner atención y va a tener que prestar mayor colaboración a las distintas instituciones que están ocupadas de esto. Lo segundo es pasan por modificaciones legislativas que gracias a este gran acuerdo nacional que hay va a tener celeridad. Esperamos. Y esperamos que aquí no tengamos sorpresas, como hemos tenido y lo vamos a mencionar en la tramitación de la reforma de la ley 20.585, ni en otras antipituto. Creo que hoy día tenemos todo lo necesario para avanzar rápidamente en modificar en parte el estatuto administrativo para impulsar una reforma que implique la destitución como sanción al funcionario público que cometa un fraude, en este caso relacionado a las licencias médicas, u otros fraudes que pueda cometer un funcionario público y que hoy día se ve, entre comillas, amparado por el sumario administrativo. Porque todos entendemos y sabemos que si hay 25.000 funcionarios involucrados en un fraude a licencias médicas, es imposible que el aparato público realice 25.000 sumarios. Porque cada sumario requiere un fiscal, cada sumario requiere un defensor. Por lo tanto, todo lo que se requiere para hacer un sumario y llegar a la sanción definitiva va a terminar en nada. Y en un año más, si revisamos lo que va a haber ocurrido, no va a haber ocurrido nada, salvo que aceleremos esta tramitación legislativa, que no solamente lleva como sanción la destitución, sino que también algunas penas asociadas para ese funcionario a futuro. Cualquier persona que sea destituida, sancionada por el mal uso de licencias médicas u otro fraude, no podrá postular a ningún subsidio otorgado por el Estado. Y si tiene algún subsidio otorgado por el Estado, sea cual sea, lo pierde. También vamos a controlar de que nadie que haya cometido un fraude pueda recibir devolución de impuestos. Cualquier persona, y sobre todo un funcionario público, que pretenda recibir una devolución de impuestos, que se olvide, no la va a recibir. Y en tercer lugar, en las sanciones, quien no pueda nunca más ejercer un cargo público, sea en la administración pública o de elección popular. Así como se ha avanzado en temas de pensiones de alimentos, en sanciones drásticas, aquí también se requiere una señal clara. La persona que haya sido sancionada nunca más podrá ejercer un cargo público en la administración pública o licitar o contratar en cualquier sentido con el Estado. En tercer lugar, es el poder que queremos otorgarle a la Contraloría. La Contraloría, con los recursos que tiene, y lo ha demostrado la actual Contralora, puede ejercer
un control bastante más eficaz y eficiente y oportuno que algunos servicios públicos que están expresamente destinados a esto, y lo que se requieren son recursos y también tecnología. Pero además, lo que queremos plantear es que la Contraloría pueda realizar directamente los sumarios, porque la Contraloría investiga y deriva la investigación sumaria a la entidad pública que corresponda, sea un municipio, sea un ministerio, sea una subsecretaría, y eso se diluye, eso se pierde en el tiempo, por lo que yo les decía. Y vemos una y otra vez que esos sumarios quedan en nada. Eso puede cambiar si es que la Contraloría tuviera la posibilidad, y eso es algo que, vuelvo a insistir, estamos trabajando y estudiando, de realizar directamente los sumarios y que ese sumario realizado por la Contraloría pueda terminar en una destitución. Si alguien dice que no se respetó el debido proceso, bueno, tendrá el derecho a apelar a alguna instancia judicial. Eso ya lo hemos visto, algunas personas apelaron por lo que decía la Contralora de la legítima confianza y fue la Corte Suprema la que resolvió sobre ese punto. También queremos plantear que se acelere la implementación de la modificación a la ley 20.585, que ha estado en trámite, pero no ha sido publicada. Y en este punto quiero dejarle la palabra al diputado Leonidas Romero, Agustín Romero, disculpen, al diputado Agustín Romero. Quiero dejarle la palabra a Agustín Romero para que nos explique cuál fue parte del debate legislativo, porque el aceleramiento y las otras normas sí va a requerir el apoyo del resto de los diputados que hoy día me acompañan y de algunos que eventualmente lleguen a la Cámara de Diputados. Don Agustín Romero. Gracias, buenos días. Efectivamente se encuentra hoy día en la etapa final de implementación la ley que modifica y crea más atribuciones y sanciones también más duras para efectos de combatir el fraude de licencias médicas. Ahora, esta ley está saliendo ahora del Tribunal Constitucional y debería estar próxima a ser publicada, promulgada y publicada. Posiblemente después de este escándalo, lo más probable es que se va a acelerar ese proceso. Lo que sí es importante tener en consideración es lo siguiente. En la Cámara de Diputados se produjeron dos fenómenos. El primero de ellos es que las sanciones a los médicos que emitan licencias médicas fraudulentas fueron bajadas drásticamente de lo que venía en el Senado, ¿ya? Y lo segundo es que como republicanos nosotros presentamos una indicación para también considerar como incumplimiento grave de la obligación del contrato de trabajo el uso fraudulento de la licencia médica. Lamentablemente la izquierda se opuso en bloque y particularmente el gobierno envió personas, abogados del Ministerio del Trabajo, en ese momento dirigido por Janet Jara, precisamente para controvertir esta indicación que nosotros presentamos, porque estamos convencidos de que una vez que se termine esta demanda por licencia fraudulenta, también se va a corregir este fenómeno. Hoy día nosotros nos planteamos como republicanos no en contra del beneficio, es una conquista social valiosa que tenemos que protegerla. Pero no puede ser posible que en el caso particular de los funcionarios públicos también se pague el 100% de la licencia. Y por lo tanto nosotros estamos convencidos que tenemos que proteger este mecanismo. Esta nueva ley va a tener muchas mejoras, como por ejemplo que la licencia electrónica va a ser la regla general y el formulario va a ser lo excepcional. Van a haber multas hasta 600 UTM para médicos que infringen esta norma. Pero hoy día no está puesto el foco en aquella persona que compra esta licencia, por así decirlo, a la persona que pide a un médico emitir una licencia fraudulenta. Por lo tanto, hay un mercado que todavía sigue abierto. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahora ya, habiendo atacado el fenómeno del médico que infringe estas normas y emite licencia fraudulenta, ahora lo que tenemos que hacer es sancionar a los trabajadores y a las personas inescrupulosas que utilizan una herramienta de seguridad valiosa para todos los chilenos. Queríamos hacer un alto en la tramitación de esta ley porque esto es algo que ha ocurrido frecuentemente. Hay votaciones en las comisiones o en la sala que no reflejan el discurso público. Por eso decía que es una buena noticia que hoy día esto salga a la luz pública y que todos coincidamos en que hay corrupción, abuso, fraudes, etc. Esto lo vimos en la discusión de presupuesto, cuando también el diputado Agustín Romero
que también integra la Comisión de Hacienda, junto con la Comisión de Salud, presentó una indicación a nombre de toda la bancada para rebajar el presupuesto de la Nación en $5.000 millones y fue rechazada. Y hoy día todos hablan de la rebaja de, no 5.000, 6.000 millones. Pero tuvieron la oportunidad y no hicieron nada. Lo mismo con la ley antipitutos, que sacó del baúl de los sueños el diputado Mesa, llegó a la comisión, todos aprobaron y cuando llegó a la sala votaron en contra. Por lo tanto, esto es un hecho reiterado, que sabiendo y teniendo las posibilidades de hacer modificaciones legales, los intereses creados o los padrinos de alguna situación no se atreven. Y termino con la quinta medida, que es recuperar los fondos defraudados. Esto es algo que nos ocupa hace ya un tiempo, que habíamos escuchado y que habíamos pedido a los equipos fiscalizadores revisar. Porque del total de las licencias otorgadas, hay un número alto que se rechaza. La diferencia entre el mundo privado y el mundo público es que en el mundo público, las licencias, una vez que se le otorgan al funcionario, el servicio le paga la licencia y más allá de si está aprobada o rechazada, paga. Si esa licencia después es rechazada, el servicio tiene la obligación de recuperar los fondos porque la licencia no correspondía. Bueno, ¿qué ocurre? Y esto lo vimos desde la situación municipal, pero la trasladamos a ciertos organismos públicos y planteamos a 3 organismos públicos, a la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde ustedes pueden ver que el año 2022 eran 30 licencias, el 2023 28 y después 27, y los fondos perdidos en esos 3 años y no recuperados corresponden a 83 millones. Lo mismo ocurre en la Subsecretaría de Justicia, donde los fondos que no se recuperaron, debiendo haberse hecho, son 52 millones solo en esos 3 años, y en la Subsecretaría de Cultura vemos que son 187 millones no recuperados. Es decir, tirar y abrazarse. Yo presento mi licencia, me la pagan, me la rechazan y no tengo que devolver. Hay un hecho que nos llamó también la atención de la esposa de un funcionario público importante que se defendía porque le habían rechazado una licencia creo que hace 5 años atrás y recién ahora está llamada a devolver y escándalo. Y prácticamente se quería sacar una condonación para todos aquellos que habían caído en esta causal. Pero esto es fundamental, porque aquí hay muchos recursos de todos los chilenos que no son del jefe del servicio, que no son del subsecretario, no son del ministro. Y eso es una reiteración en distintas capacidades, ¿no es cierto?, atribuciones que tienen los jefes de servicio y no se atreven a hacer nada. Termino diciendo que aquí ya no hacen falta más diagnósticos. Aquí se requiere decisión, carácter y voluntad. Y tenemos que sacar a los operadores políticos, a los apitutados y a los que abusan del sistema. La medida que toma el gobierno de generar este Comité Nacional de Ausentismo llega a la hora, llega atrasado, y también quién tiene que tomar las responsabilidades políticas en esta irregularidad. Bueno, así como nosotros mencionamos que don Jorge Quirós, que fue mencionado, y lo pusimos también porque fue mencionado en algún momento por el presidente de la República, cuando se alegraban por el crecimiento, fue el mismo que develó la falsedad en la encuesta CACEN. Y ahora, con meses de anticipación, dice lo que está ocurriendo. Si alguien externo al gobierno, que no tiene toda la información, que no tiene todos los recursos, logra tener estos antecedentes, bueno, el responsable de esto, en parte importante, es el ministro de Hacienda y su directora de presupuesto. Claramente estas comisiones no resuelven el problema. Es seguir juntándose para analizar y tomar, hacer diagnósticos. Aquí ya no hacen falta diagnósticos. Esas 25.000 personas que están ahí requieren una sanción rápida, eficiente y oportuna. Esas personas tienen que salir del servicio. Y hoy día hay unanimidad. Hoy día el Colegio de Profesores, la ANEF, dice que se requieren sanciones. La sanción para alguien que comete un fraude como este, con recursos de todos los chilenos, es dejar de prestar servicios al Estado. Por lo tanto, las comisiones hoy día llegan tarde. La moneda
día se han conocido cifras en los últimos días, no solamente relativas a las licencias médicas, sino también al ausentismo de los funcionarios del Estado, que llegó en promedio, según cifras de la DIPRES, a 34 días en los primeros 2 años del mandato del presidente Gabriel Boric. Vuelvo, si usted llega a la Moneda, ¿cuáles van a ser las medidas que van a tomar para lidiar con el ausentismo de funcionarios públicos y con estas irregularidades desde el mismo gobierno central? Bueno, el aceleramiento de la ley 20.585 y las otras medidas como que la Contraloría pueda hacer sumario, que haya una sanción efectiva para las personas que cometen fraude, estamos seguros que va a ser un desincentivo al abuso de esta norma. Pero aquí quiero hacer una precisión también, porque efectivamente el tema del ausentismo en el mundo público llega a los sobre 30 días que ustedes señalan, pero si lo llevamos solamente a licencias y lo igualamos, es de 20 días, un poquito más de 20 días, lo cual igual es el doble que las licencias en el mundo privado. Por lo tanto, hay que hacer una diferencia entre el ausentismo, que puede ser por distintas facultades, días administrativos u otras cosas que son parte de los derechos que tienen los funcionarios públicos, pero en temas de licencias duplican las licencias que están en el mundo privado, en parte porque nadie recupera los recursos, en parte porque nadie controla. Si esto de extranjería lo podría haber realizado con anticipación, o podría haber dicho la SUSESU, ¿no es cierto? Decir, oiga, yo no tengo capacidad para fiscalizar todas las licencias médicas, pero la inteligencia artificial me permite cruzar datos. ¿Por qué no se cruzan los datos con impuestos internos? Bueno, todo ese tipo de cosas estoy seguro que va a desincentivar esto y todos vamos a lograr que las cosas funcionen mejor. Me acompaña hoy día Ruth Hurtado, nuestra secretaria general, que puede contestar todos los temas en el ámbito político que ustedes estimen conveniente. Ruth. Un poco porque han hablado algunos candidatos presidenciales sobre esta apelación que genera la Fiscalía ante el tema de Procultura a la Corte Suprema, el tema de los pinchazos de la expareja de Larraín. ¿Qué le parece que se haga esta apelación, sobre todo donde ellos acusan que hubo consideraciones políticas en este caso? Me parece correcto. Y lo han dicho expresidentes, presidentes, que las instituciones funcionen. Los recursos están para poder presentar apelaciones. Y si el fiscal hoy día a cargo de la investigación estima pertinente apelar de esa resolución, me parece correcto. Nosotros lo único que planteamos inicialmente es que nos preocupaba que no se avance en la investigación. No tenemos duda de que el nuevo fiscal va a investigar como corresponde, pero si esto va a ralentizar la investigación, porque ya había todo un proceso iniciado, un conocimiento que ahora hay que traspasarle al nuevo fiscal, pero estimamos que son las medidas que él puede tomar y valoramos que se tomen todas las medidas necesarias para, por una parte, revertir esto. También se ha señalado que una cosa es que ya no se puede usar en el proceso penal, pero hoy día ya es materia de conocimiento público y el tema Procultura va a seguir dando que hablar bastante tiempo. Ojalá hubiésemos podido empezar a hablar antes de esto, porque quizás algunas personas que hoy día ejercen cargos públicos no lo habrían hecho si este hubiese sido un tema de conocimiento de la opinión pública con anterioridad. Estoy hablando del caso, por ejemplo, de la región metropolitana, por ejemplo, el caso de la región de Magallanes. Conocíamos que el candidato al Frente Amplio, Gonzalo Vinter, va a renunciar a su dieta parlamentaria. ¿Qué le parece este anuncio por parte del candidato? Debería hacerlo también el diputado Johannes Kaiser. Yo en esto haría una distinción. Me parece bien lo que hace el diputado Vinter, porque él ya está inscrito como candidato a una primaria. Y cuando uno se inscribe a una elección tan importante como esta, es muy difícil estar en todas partes a la vez y además legislando. Esto ya lo habían hecho otros candidatos con anterioridad. Si mal no recuerdo, Marco Enrique Ominami, no sé si la primera vez que se postuló y era candidato presidencial lo hizo. Y en el año 2017, cuando a mí me correspondió, también doné, porque no había ningún mecanismo, y hubo harta discusión con la Secretaría General de la Cámara, para no recibir los recursos. Como no había fórmula de no recibirlo, bueno, opté por donar 3 meses de la dieta a 6 instituciones distintas cada mes. Por lo tanto, antecedentes de esto hay. Yo sí creo que esto es voluntario, no es obligatorio. Cada uno tiene que tomar la decisión.
Yo la tomé una vez inscrito porque me dediqué de lleno, ¿no es cierto?, a la campaña, que supongo que es lo que va a hacer el diputado Winter, y una vez que los candidatos presidenciales se inscriban y si alguno de ellos es parte de una institución como la Cámara de Diputados o el Senado, a mí me parecería bien hacerlo. Yo en esa ocasión fui incluso más lejos y dije, los que están en el Senado y sean candidatos, deberían dejar la senatorial hasta ahí, si es que ya están inscritos a la presidencial, porque actuaban sobre seguro. ¿Ah? Les pagaban la dieta, hacían campaña y si perdían, volvían al Senado por 4 años. Y en eso coincidimos algunos parlamentarios, pero no prosperó esa modificación. Y sí quiero, en este punto, hacer un alto y referirme a algo que también está en el debate público y que es mejor abordarlo ahora y que se pronuncie el resto de los que también van a la candidatura. Esto es algo que yo también ya he planteado en otras ocasiones, pero no ha tenido el eco suficiente. Hoy día en la Cámara de Diputados existen al menos 2 proyectos de ley, uno presentado por el diputado Carlos Bianchi, otro presentado por Pamela Giles, en torno a la dieta de los expresidentes. Ellos lo que señalan de distintas maneras es que esto no debiera corresponderle a ningún expresidente antes de lo que le corresponde a cualquier chileno. ¿Ah? Si es mujer, a partir de los 60 años, y si es varón, a partir de los 65 años. A mí eso me parece correcto y razonable. Yo quiero ir un paso más allá, y también ya lo he planteado, que en el caso de que yo fuera electo presidente y pasando a ser expresidente, no cobraría esa jubilación permanente asignada solo por el hecho de ser expresidente. Y creo que eso es algo voluntario, yo no se lo exijo a nadie más, que diga, oiga, si usted cumple 60 o 65, renuncie a su dieta, porque entiendo que el cargo de expresidente también tiene una cierta dignidad, requiere realizar algunos gastos para poder viajar, para hacer presentaciones, una serie de situaciones que efectivamente algunos van a requerir esa jubilación de por vida. En el caso mío, yo diría, avancemos en la ley que tienen presentado estos parlamentarios, van a contar con el apoyo de la bancada republicana, dejémoslo, como dicen ellos, 60-65, pero yo al menos voy a ir un paso más allá y anuncio desde ya que de salir electo renunciaría a la pensión vitalicia de expresidente. Argumento que se sostiene para dar cabida a la pensión vitalicia que tiene relación con temas relativos a la corrupción, a las influencias que podrían tener los expresidentes en el mundo público si tienen que trabajar en alguna empresa del mundo privado o mundo público, ¿son atingentes? ¿Se pueden tomar esos argumentos para respaldar quizá la pensión vitalicia? Siempre van a haber argumentos a favor y en contra. Yo creo que son pocos los expresidentes que tiene una nación. Yo entiendo que hay una dignidad del cargo que requiere algún grado de certeza y seguridad por el alto rango que tuvo, pero de ahí a dudar de que alguien siendo expresidente vaya a utilizar el haber sido expresidente para enriquecerse de manera ilícita, no creo que sea el caso. Yo al menos tengo una buena impresión de los expresidentes de la República en esta línea, al menos en el mundo privado. Otra cosa es que, claro, algunos no tengo claro si tenían la dieta de expresidente y alguna asignación internacional, pero ya está en la libertad de cada uno. Yo al menos lo que puedo hablar es por mí y del apoyo que nosotros le brindaríamos al avance rápido de esta norma que ya está presentada y que no ha tenido el apoyo suficiente en la bancada, en la Cámara de Diputados, y esperemos que esto se tramite antes de que asuma la nueva administración. Como candidato presidencial, sí ya está realizando algunas actividades, por lo tanto ya está, digamos, con la mente dividida, si se le podría decir, entre lo que hace en la Cámara de Diputados y lo que hace por su campaña presidencial. Entonces quería insistirle en la pregunta si él debería o no renunciar, porque en el fondo estaría, como algunos dicen, el que mucho aprieta, mucho abarca, poco aprieta. Esto es algo que yo planteé en su momento en los debates, se lo planteé a Alejandro Guillé, se lo planteé a Yasna Proboste,
y a otros más, diciéndole, me llama la atención que usted esté en campaña, pero era campaña ya inscrita, y además aquí votando. No creo que su mente esté en el proyecto de ley, ni que le haya podido destinar tiempo a estudiar el proyecto de ley. Por eso hago la distinción. Cuando ya los que van a la elección se inscriben, ahí literalmente todo está condicionado para que uno esté enfocado en la campaña. Yo creo que el día de hoy, yo al menos lo que he podido ver de Johannes Kaiser, de Francesca Muñoz, que van en el mismo pacto parlamentario que yo y quieren presentarse a candidatos presidentes, han cumplido con sus obligaciones de estar presentes en la Cámara de Diputados, han estado en las comisiones, han participado en el debate legislativo, por lo tanto no creo que sea hoy el momento, salvo que voluntariamente alguien lo quiera hacer. Pero para mí la diferencia y el hito lo marca el momento en que uno inscribe la campaña presidencial o la campaña que corresponda, ¿no es cierto? En ese momento creo que sería bueno que lo analicen, pero de nuevo, dentro de la libertad de cada uno. Dale, Joaco. Vamos a temas. Para cambiar, es que para cambiar, Vamos a para que hable cambiar, la Ruth también. vamos a cambiar a temas A mi más Ruth. políticos. Que nunca la tenemos. Ruth, te quería preguntar por la reciente encuesta Panel Ciudadano. Ya se consolida, ¿no es cierto?, la candidatura de José Antonio Kast en varias encuestas en el segundo lugar, pero esta encuesta en particular pone un segundo escenario, una primera vuelta en donde saca a Johannes Kaiser, y hay una gran posibilidad, ya con seguridad, de que José Antonio pase a la segunda vuelta con Evelyn Matei. ¿Cómo ven esa encuesta? Y también si es que se hace un llamado a que, por ejemplo, la candidatura de Francesca Muñoz y de Johannes Kaiser se puedan poner detrás de la candidatura del Partido Republicano para que se consolide ese segundo escenario. A ver, en el Partido Republicano y junto a nuestro candidato José Antonio Kast seguimos trabajando como que si estuviéramos primeros o últimos en la encuesta. Nosotros, ustedes lo han visto, semana a semana vamos entregando distintas propuestas para el país. En la realidad, ¿cierto?, que estamos viviendo no solo con la crisis de seguridad, de José Antonio, que es quien dirige, digamos, estos puntos de prensa cada semana, entregando estas propuestas, juntándose con distintos grupos de interés para lograr, ¿cierto?, aquellos que todavía están en duda, llegar a esos corazones y que puedan conocer estas buenas propuestas del Partido Republicano y más allá, ¿cierto?, de estas fotos semanales que vamos conociendo de la encuesta, nuestro compromiso, más que ganarle a uno u otro candidato, es ganarle a la corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado, y es en eso de que estamos muy preocupados como Partido Republicano para sacar esta propuesta de gobierno adelante y para que José Antonio sea el próximo presidente de Chile, porque estamos convencidos en el Partido Republicano que el líder que hoy día Chile necesita es precisamente José Antonio Kast. Ruth, en el fondo también lo que la encuesta plantea, y varias lo han hecho, es que si Johannes Kaiser baja su candidatura, ustedes tienen una posibilidad ya segura de pasar a la segunda vuelta con Evelyn Matei. Y también agregar, hace un momento se le preguntó por lo mismo a Evelyn Matei y ella dijo que está convencida de que va a ganar. Entonces, ¿cómo ven ahí el movimiento que podría pasar con Johannes Kaiser? Que le da la seguridad. Bien, estamos convencidos que vamos a ganar, estamos trabajando duro, no empezamos hace pocos meses, llevamos muchos años trabajando con un equipo sólido en propuesta, con José Antonio, digamos, muy encima de todo lo que son las urgentes necesidades de Chile, recorriendo todo Chile para conocer, no desde un escritorio como en Santiago, sino que desde Puchuncaví, desde Viviri, desde Punta Arenas, donde hay distintos dolores, cada región tiene un dolor distinto y en ese sentido nosotros estamos trabajando y convencidos de que vamos a ganar. Nosotros siempre lo dijimos y cuando anunciamos el pacto parlamentario, nuestra idea no era que ningún candidato a presidente se baje, nosotros estamos disponibles para competir con quien sea porque estamos convencidos de que tenemos un gran equipo, una gran bancada de diputados, de cores, de concejales que vamos a recorrer el país y por sobre todo tenemos al mejor candidato a la presidencia que es José Antonio Kast. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a bajar su candidatura para que hubiese un solo candidato? ¿Esperaría lo mismo de Johannes Kaiser por el bien de su sector? Nosotros lo que hemos señalado permanentemente es que la primera vuelta es la mejor instancia para que la ciudadanía tome una decisión, que implica un riesgo de que alguno de los que se presentan a la primera vuelta de un sector no pase a la segunda vuelta, es real y nosotros lo tenemos asumido.
Lo relevante es que va a pasar a la segunda vuelta alguien de oposición al actual gobierno. Y esa sí que es una urgencia social, así como lo que mencionaba Ruth, temas de narcotráfico, delincuencia, temas de listas de espera en salud, temas de vivienda. Entonces son urgencias sociales, pero la primera urgencia social que hoy día tiene Chile es terminar con un mal gobierno. Y eso nos lo garantiza cualquiera de los que va por este sector, que es opositor al actual gobierno, porque uno de nosotros va a pasar a segunda vuelta. Lo importante es que en esa segunda vuelta, quien pase tenga el apoyo, sin condiciones, de los que no pasen a segunda vuelta. En particular con la de Johannes Kaiser, porque usted ha subido haciendo una analogía con la espuma, y Johannes Kaiser ya se bajó el curso, va bajando. En esto reitero lo que hemos dicho siempre. Nosotros, más que hablar de otras candidaturas o de lo que dicen de otras candidaturas, podemos hablar de lo que nosotros estamos haciendo. Ustedes han sido testigos de la seriedad con la que nosotros hemos abordado cada uno de los temas. En este caso concreto, alguien podría decir, aprovecharon el momento para hablar de licencias. Les mostramos ahí que parte de nuestros estudios venían de antes, con oficios que toman tiempo a las distintas reparticiones públicas. Todos esos oficios ustedes los pueden bajar de transparencia o pueden ver, ¿no es cierto?, lo que hemos hecho desde la fiscalización de la bancada de ideas republicanas. Eso es lo que creo que la gente hoy día reconoce, la seriedad, la coherencia, la consecuencia y la perseverancia en los temas. Cuando hoy día vemos que ya se acreditó que tenemos que cerrar la frontera, nos alegra que otros candidatos cierren la frontera. Ando aquí siempre con, ustedes me van a decir, ¿qué es eso? Esto es una tapita de Coca-Cola de más de 50 años que tiene valor patrimonial. Es decir, una tapita como esta puede detener la construcción de un hospital. Bueno, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero hoy día nos alegramos desde que hasta la candidata del Partido Comunista a las primarias diga que va a intervenir el Consejo de Monumentos Nacionales y va a ayudarnos a destrabar la pelota. No traje la pelotita ahora, pero traje la tapita. Puedo buscar el balón. Pero esto nos alegra, porque hay coincidencias. Así como nos alegra que hoy día dirigentes gremiales de la ANEF, del Colegio de Profesores, digan que hay que sancionar porque hay corrupción, que hay abusos en el tema de las licencias, también nos alegra de que hoy día haya coincidencia de todas las candidaturas de que hay que cerrar las fronteras a la inmigración ilegal. Nos alegra que haya coincidencia de que hay que enfrentar el tema del SLEP en educación y hay que enfrentar el tema de la tómbola y que aquellos que promovían todo esto digan, hoy día sí va a haber posibilidades de seleccionar nuevamente. Y viene aquí el DT, no quiero decir que el aguatero, pero... Y aquí, entre la que decimos que es destrabar la pelota, está la tapita de la Coca-Cola. Nosotros creemos que Chile tiene una gran oportunidad. Y eso es lo que hemos planteado en todas estas ocasiones. Y por eso la ciudadanía hoy día, a nuestro juicio, nos respalda. Porque aquí hay equipo. El concepto de hay equipo lo hemos ocupado en las elecciones de alcaldes, de concejales, de core, de constituyentes, de gobernadores. Y es una realidad. Porque nuestros parlamentarios van a ir a la elección, pero dentro de la propia lista también con competencia interna, pero en buena lid. Aquí tenemos un buen ambiente interno que nos favorece para que la ciudadanía vea un proyecto claro. Me mencionaban ahí también para el cierre de la frontera que no era necesario un megáfono, sino que se requieren medidas más drásticas. Y ahí, con algunos de los parlamentarios que están acá, hemos recorrido Chile. En Colchane, al menos yo he estado unas 4 o 5 veces. En Camiña, en Ollagüe, en distintas zonas fronterizas hemos estado y hemos tenido conocimiento de la realidad que les toca sufrir a nuestros compatriotas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.